Cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías vamos a empezar una última unidad. Vamos a hablar particularmente de un concepto que se llama guerras de cuarta generación. Y para poder entender el concepto es importante preguntarnos qué significa una guerra de primera generación, de segunda, de tercera, y así sucesivamente, hasta que hoy día ya se está hablando de una guerra de séptima generación. Y cada vez se incorporan nuevos elementos tecnológicos, nanotecnológicos a las guerras. Y en esa medida vamos a poner ejemplos de guerras internacionales y también de guerras nacionales. Inicialmente quiero que pensemos en las herramientas que se han tenido en las diferentes guerras. Inicialmente se ha hablado de una guerra convencional, una guerra tradicional de ejército contra ejército, cuando ni siquiera existía el concepto de guerrilla. El concepto de guerrilla nace a principios del siglo XIX en el marco de las guerras napoleónicas. Y si ustedes analizan las guerras medievales, tienen unas características que se asemejan a las actuales. Hay unas campañas militares para defender un interés común, así que es normal que en estas guerras haya una especie de conflicto de intereses. Sumado a eso, hay una lucha por una soberanía, por un territorio, por unos recursos, por un poder. Y algo que caracteriza estas guerras es el empleo de la fuerza. Van a ver ustedes que en las guerras de últimas generaciones el tema de la fuerza ya no es tan importante. Y ahí es en donde entra un concepto que vamos a profundizar al final y que vamos a mirar en diferentes escenarios, que es la guerra psicológica. Y el propósito de las guerras siempre ha sido imponer voluntades, pero hay muchas formas de imponer voluntades. Y en ese contexto también quiero que pensemos en cómo se da esa transición de la guerra convencional a la guerra irregular. En la guerra convencional, por ejemplo, vemos que claramente el gobierno asume una posición en la que representa supuestamente los intereses de una nación, mientras que en una guerra de carácter irregular ya el gobierno no pesa tanto como la población civil. En la guerra convencional, la población civil queda excluida. Básicamente es una guerra de ejército contra ejército. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy día en Colombia, y los que hemos visto en los últimos años, décadas, es el papel predominante que ha tenido la población civil. Por ende, la mayoría de víctimas del conflicto armado están en la población civil. Y eso demuestra que lo que hemos tenido en Colombia es casi que un genocidio, porque es una guerra civil disfrazada de conflicto armado de larga duración y mediana intensidad, pero en el fondo es una guerra irregular, en donde claramente ha predominado el genocidio.
en diferentes momentos de la historia. El genocidio al pueblo pastuso de Simón Bolívar, el genocidio a liberales de Rafael Núñez, el genocidio a los sastres de Marco Fidel Suárez, el genocidio en las bananeras de Miguel Abadía Méndez, el genocidio a liberales llamados de Chusma de Laureano Gómez Castro con los pájaros, los chulavitas, los antichusmeros, el genocidio a la Unión Patriótica y el último genocidio que es llamado falsos positivos, pero que realmente no son falsos ni son positivos, son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de terrorismo de Estado. Entonces, ven ustedes que en la historia republicana de Colombia ha pesado la guerra irregular, no tanto la guerra convencional. Y acá podemos notar que cada generación tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, en la primera generación, lo más importante es la cultura militar y las tácticas de línea y de columna para maximizar el poder del ejército en ese proceso de estrategia y de doctrina militar. En cambio, en las guerras de segunda generación, lo que pesa es el compromiso societario en la causa, y por eso lo que se impone en la segunda generación es una cultura del orden, una obediencia imperante, una batalla entre comillas conducida y una guerra de desgaste. Podríamos decir que gran parte de nuestras guerras civiles, y también incluyendo allí la guerra independentista, tienen estas características societarias de la segunda generación. Pero ustedes saben que ha habido 4 revoluciones industriales y que también se habla de que en los próximos años llegaremos a la 5ª revolución industrial. La 4ª es una era nanotecnológica, mientras que la 3ª fue una era robótica, de inteligencia artificial, de posguerra, de Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial también se dio a la par de la Segunda Revolución Industrial, que trajo, por ejemplo, el cine, la aviación, armas biológicas que no deberían llamarse así, deberían llamarse armas antibiológicas porque matan la vida, armas químicas, entre otras. Y la primera revolución industrial, que fue la del telar mecánico, la de la locomotora, la que empezó en Gran Bretaña, en el Imperio Británico. Y en esa medida, las guerras de tercera generación, que podemos encontrar como la primera, la Guerra Fría, que se vio en Corea, la guerra de Vietnam, que ya tuvo la doctrina de conteo de cuerpos del enemigo. En las guerras de tercera generación se vuelve importante la tecnología y el impacto de la tercera revolución industrial. Entonces, acá se prioriza temas como una búsqueda insaciable de debilidades del enemigo, algo muy importante. También se busca un aumento de la potencia de fuego, y algo que nació precisamente en las 2 guerras mundiales y que fue utilizado por Alemania: Blitzkrieg o guerra relámpago, tratar de vencer al rival de la manera más rápida y destructiva posible. E igualmente se utiliza una serie de maniobras cualitativas que se conocen como
iniciativas sobre el fuego cuantitativo. También está el tema ya mencionado de la doctrina de Vietnam o el conteo de cuerpos o conteo de cadáveres, porque en el fondo no es de cuerpos, es de cadáveres. Y este tipo de guerra llega hasta 1989, cuando en Estados Unidos, desde la doctrina militar y ya con la plena caída del muro de Berlín y la separación de la Unión Soviética, que se consolidó en 1991 pero que empezó en 1989, allí en ese 1989 es cuando nace el concepto de cuarta generación de guerras, en donde pesa más el tema de la globalización y se retorna a la persona, porque ya vemos que en las guerras de tercera generación imperó más la robótica, la inteligencia artificial, el nacimiento de la internet, que fue en esa tercera generación, la internet como una herramienta de guerra. Paradójicamente, la ingeniería de sistemas debe su raíz a la guerra, a esa guerra de tercera generación. Y hay 4 características muy importantes en esta guerra de cuarta generación. La primera es la influencia perceptible en el pensamiento de la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército americano. Claramente es una doctrina que nace para el ejército imperialista de Estados Unidos. Acá se mantienen las acciones tácticas, pero encaminadas hacia un conflicto asimétrico. ¿Qué significa esto? Que el enfrentamiento ya no es tan directo. El enfrentamiento puede ser, como en la Guerra Fría, a través de países títeres. El enfrentamiento puede ser mediático, con noticias falsas. Las redes sociales, que se consolidan en el 2021, pero que se fueron creando ya a finales del siglo pasado. Las redes sociales son la herramienta fundamental para ese conflicto asimétrico. Y al ganar poder la economía y al perder fuerza los estados, el concepto de Estado como motor de la guerra, la idea falaz de la patria, el chauvinismo pierden protagonismo, y así es como el Estado en esta cuarta generación pierde el monopolio de la guerra, y lo que impera acá son los estados transnacionales, son los estados que ya buscan una hegemonía a través de las corporaciones. Acá ya no importa tanto el socialismo o el capitalismo, como se quiere hacer creer. No importa tanto si los medios de producción los maneja el Estado o los maneja el mercado, porque hay una alianza macabra entre Estado y mercado, y los medios de producción como tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento son manejados por corporaciones, y que son usualmente corporaciones de carácter transnacional, y lo podemos ver en el manejo de los hechos que suceden. Lo podemos ver con la pandemia COVID-19, que fue un manejo totalmente transnacional. Lo podemos ver en la guerra en Ucrania, en el Donbass, un manejo mediático manipulador. Aquí la táctica es eliminar canales de YouTube que sean rusos o que sean prorrusos, desmonetizar canales que critiquen el imperio de Estados Unidos. Y en el caso ruso, pues también se ve lo mismo. Hay una censura al que critique la autocracia rusa de Vladimir Putin. Pero hay 6 conceptos fundamentales que nacen en la cuarta generación y que se pueden generalizar para las otras generaciones de guerra.
el concepto de insurgencia coge más peso. El concepto de terrorismo también. Desde el lado oficial se trata de construir una sinonimia entre terrorismo e insurgencia. Y desde el lado contracultural, antigobierno, se trata de crear una sinonimia entre gobierno y terrorismo de Estado. Y por eso esta guerra es mucho más larga que las anteriores, porque son guerras pausadas, que luego pueden terminar siendo silenciosas en las siguientes generaciones. La guerra de guerrillas es una táctica que se mantiene, pero ya son guerrillas digitales, que les pueden llamar bodegas, trolls, perfiles falsos que son creados para fomentar campañas de desprestigio, de chismes, de rumores, de falacias, de sesgos cognitivos, de estereotipos. Y todo está fundamentado en lo que técnicamente se ha llamado una guerra global contra el terrorismo. Eso fue lo que hizo George Bush en Estados Unidos, un macartismo nuevo. Todo aquel que me contradiga es porque defiende el terrorismo. Y Álvaro Uribe hizo lo mismo en Colombia. Todo aquel que me critique, que no esté de acuerdo con mis políticas, con mis doctrinas, es un terrorista. Y son terroristas de civil, no son defensores de derechos humanos, son traficantes terroristas de derechos humanos. Y acá es en donde notamos que el fenómeno social se vuelve más preponderante. Y ese fenómeno social se combina con la baja intensidad, con el equívoco entre insurgencia y terrorismo. Miren lo que dijo Fico en estos días, que la primera línea era un grupo terrorista, y eso no es cierto. La primera línea, analizada desde la legislación internacional, el derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma, la primera línea no es un grupo terrorista, porque para que un grupo sea considerado terrorista debe violar el Estatuto de Roma, es decir, debe cometer crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, secuestro, tortura, violación y genocidio. Y la primera línea no es un grupo ni siquiera armado. Partamos de ahí, porque un grupo armado es aquel que por lo menos tiene unos fusiles, unas metralletas, unas pistolas o navajas. Pero los de primera línea tienen unos escudos y unas máscaras para protegerse del ESMAD. Entonces, cuando Federico Gutiérrez dice que todo aquel joven que lo ataque es de la primera línea y que la primera línea es un grupo terrorista, eso lo hace porque es la estrategia de estas guerras de nuevas generaciones. Es una estrategia que se aprovecha del fenómeno social, político, cultural para crear estereotipos. Y acá las redes sociales son fundamentales, tanto en guerras de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima generación. Las redes sociales son fundamentales cada vez más, porque miren que en 1989, cuando se creó el concepto de guerra de cuarta generación, la red social todavía no era algo tan importante, ni siquiera era algo importante en Colombia. Y en Estados Unidos apenas estaban haciendo el concepto entre militares de una red social, de una internet. Y en esa medida también es importante entender cómo se violan, por ejemplo, los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario, el tema del Estatuto de Roma ya mencionado. Y acá también entra la nueva visión geopolítica e imperialista del mundo, la OTAN. La OTAN, que se convierte en una organización mundial de ataque, totalmente de ataque.
Porque la OTAN fue creada para defenderse de la Unión Soviética o de China. Pero al no tener ya guerra contra la Unión Soviética, supuestamente, al desintegrarse la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, la OTAN debió eliminarse en 1991. Pero ¿por qué la OTAN no se eliminó? ¿Por qué se le incumplió la promesa a Rusia? Que era no meter países de la antigua Unión Soviética a la OTAN, del antiguo Pacto de Varsovia. ¿Por qué el Pacto de Varsovia sí desapareció y la OTAN no? Porque la OTAN se convirtió en una herramienta en estas guerras de cuarta, quinta, sexta y séptima generación. Y acá es en donde hay que comprender la transformación profunda de las organizaciones militares, de sus doctrinas, de sus estrategias y cómo en ese marco de tecnologías de la información y la comunicación se crean nuevos imaginarios. Pero ya ni siquiera son tecnologías de la información y la comunicación, son tecnologías de la mentira, son tecnologías de la desinformación, de las teorías conspirativas, de las noticias falsas, como lo vimos en la primera unidad, de una serie de manipulaciones a los tres cerebros, como lo vimos en la pasada unidad de neuromarketing electoral, manipulación al cerebro reptiliano y al cerebro del sistema límbico. Ya el córtex pesa cada vez menos. ¿Y cómo se imaginan ustedes el conflicto del futuro? Pues va a ser un conflicto totalmente planificado y ejecutado desde la manipulación de las mentes, de los ciclos vitales. Y por eso se está hablando desde 2005 que puede existir una guerra de quinta generación, donde hay un monopolio total que induce a la confusión, a la incertidumbre, a la desinformación. Y ya la guerra de quinta generación es sin contacto, porque en la guerra de cuarta generación todavía se daba un contacto militar. Esta vez Estados Unidos está en guerra con Rusia, pero para estar en guerra con Rusia, como en la Guerra Fría, Estados Unidos no necesita contactarse o atacarse con Rusia. Para eso tiene Ucrania. A través de Ucrania, Estados Unidos ataca a Rusia. Gracias a eso, Estados Unidos intenta sancionar a Rusia para devaluar el rublo. Y Rusia también trata de buscar acuerdos comerciales para enfrentar la hegemonía del dólar. Porque en la Guerra Fría, por lo menos, había un contacto, así fuera un contacto visible y que era implícito pero visible. Pero ya en las guerras de quinta generación cada vez desaparece más el contacto. Ya lo que interesa acá, por ejemplo, es cómo burlar los marcos jurídicos internacionales, las ventajas competitivas. Y acá entra perfectamente el tema de Israel. Cómo hacerse el de la vista gorda ante el terrorismo de Israel. Esa es la estrategia de Estados Unidos. Pero no todos los países de la ONU están de acuerdo con Estados Unidos en respetar a Israel como un Estado legítimo que tiene el derecho a cometer un genocidio. Y por eso, ya para esta época y después de la pandemia, se entra la guerra psicológica, totalmente la guerra psicológica, en donde lo que ya se busca es derrotar a la fuerza armada de los enemigos, destruir la economía de los enemigos y cambiar el sistema político de los enemigos. Porque la estrategia de sancionar enemigos pues empezó en la tercera generación, pero acá no solamente es sancionar al enemigo,
Acá es destruir la economía del enemigo. El conflicto en Ucrania no es otra cosa que tratar de destruir la economía de Rusia. Y Rusia lo sabe. Por eso Rusia se metió. Porque Rusia sabía que le iban a tender esa trampa, porque no le cumplieron la promesa de no meter países de la antigua Unión Soviética, del antiguo Pacto de Varsovia, a la OTAN. Y acá se empieza a definir lo que va a ser la guerra de séptima generación, en donde la noción de amenaza constituye un nuevo concepto de terrorismo contemporáneo y la importancia de amenazar el tema de la seguridad internacional con una nueva arquitectura que busca la necesidad de amenazas vitales, o sea, amenazas contra la vida. Y nada raro que en estas guerras de séptima generación haya una amenaza contra el agua, contra el medio ambiente, contra el planeta, y que, ¿por qué no?, haya una nueva guerra que sea pseudonuclear, una nueva guerra con bombas atómicas, pero ya con toda la desinformación del caso. Entonces, en resumen, podemos decir que desde la primera hasta la séptima generación hemos podido ver de cómo se pasó de guerras con piedras, con palos, con espadas, a guerras de manipulación psicológica, a guerras sin contacto, a guerras destruyendo la economía del rival y a guerras utilizando cada vez más la población civil y las noticias falsas y el engaño.